De adolescente abandoné la escuela y puse mi primer negocio, que me hizo multimillonario antes de los 20, consiguiendo la vida que siempre había soñado. Esa afirmación no solo es falsa, sino prácticamente imposible. El problema es que todos creen que así se vuelve uno rico, sin educación, sin esfuerzo y a los pocos años. Este es el cuento que está difundido en internet. Si tu objetivo es hacerte rico sin esfuerzo, lo mejor que puedes hacer es jugar a la lotería y esperar a tener suerte, porque es más probable que eso funcione. Pero no me malinterpretes, llegué a ganar millones construyendo empresas sólidas. Pero no lo hice copiando la primera idea de negocios paralelos que vi en un video en internet, ni mucho menos lanzándome a ciegas sin preparación. Cuando digo que al terminar la escuela tienes mínimas probabilidades de levantar un negocio exitoso, no lo hago para desanimarte, ni para cortar tus aspiraciones. Al contrario, mi intención es que aproveches tu tiempo de la mejor manera y empieces a construir las habilidades que realmente te llevarán al éxito. Si lo que quieres es alcanzar la riqueza, escucha bien, porque si yo estuviera en tu posición ahora, estos serían los 6 pasos que seguiría. Paso 1. Encuentra tus talentos innatos y conecta con tu verdadera pasión. Mucha gente repite el consejo, sigue tu pasión, como si fuera absoluta. El problema no es que la pasión no importe, sino que hay que saber diferenciarla. Por ejemplo, si eres muy bueno en cortar carne, pero odias hacerlo, está claro, no deberías dedicar tu vida a ser carnicero. Y si lo que más disfrutas es ver las películas de Harry Potter y leer sus libros, quizás eso sea mejor mantenerlo como un hobby y no convertirlo en un negocio. La clave está en mirar dentro de ti y descubrir qué te hace feliz de verdad, pero que tenga potencial de generar valor real en el mundo. Tener sueños es fundamental y por algo has nacido con sueños dentro, pero también hay que saber cuándo adaptarlos. A mí, por ejemplo, me hubiera encantado ser un basquetbolista profesional. Sin embargo, sabía que era muy difícil llegar a la NBA con mi altura y los clubes en los que jugaba. Podría haberme aferrado a esa ilusión y desperdiciar años de mi vida, pero en lugar de eso entendí que debía enfocarme en lo que sí podía convertirme en mi camino real hacia el éxito, dejando el básquet como una pasión y una actividad que siempre puedo disfrutar como hobby en mi tiempo libre. Así aprendí que los sueños no se desechan, simplemente se colocan en el lugar adecuado, algunos como profesión y otros se disfrutan como afición. Creo firmemente que para alcanzar una vida plena, primero hay que resolver el tema del dinero. No tener suficiente puede traer problemas que afectan incluso a tus pasiones. Ganar mucho dinero no es sencillo. Si lo fuera, todo el mundo lo haría. Por eso es vital ser honesto contigo mismo y reconocer tus talentos más valiosos. En mi caso, monté un centro de capacitación informática porque mi padre sabía mucho de ese sector y me fue muy bien gerenciándolo. Empezamos desde cero, sin tener nada y llegamos a tener 33 empleados. Finalmente vendimos la empresa, pero esa experiencia me enseñó muchísimo sobre gestión, liderazgo y crecimiento empresarial. Sin embargo, lo que siempre me atrajo fueron las propiedades y por eso gran parte de mi fortuna la construí en el sector inmobiliario. Los bienes raíces se convirtieron en mi verdadera pasión y el vehículo más sólido para multiplicar mi patrimonio. Y lo mismo debes hacer tú, analizar qué actividades se te dan bien y busca los patrones que se repitan. Esas habilidades comunes son las que pueden convertirse en tu motor para generar ingresos. Concéntrate en ellas primero porque es más fácil avanzar potenciando lo que ya tienes que empezar desde cero con algo totalmente nuevo. Y una vez que uses tus talentos para resolver los aspectos económicos, tendrás libertad para explorar más sueños, ya sea como pasión, hobby o incluso como un nuevo negocio. Paso 2. Dedícale todo a tu trabajo actual. Si no tienes un trabajo pero cuentas con medios para financiar un emprendimiento durante al menos 2 años sin generar ganancias, puedes tomarte esta parte con flexibilidad. En mi caso, yo nunca he tenido jefes, siempre trabajé por mi cuenta. He montado varios negocios multimillonarios desde cero, incluso comenzando sin local, sin empleados y sin contar con un negocio inicial. Mis proyectos anteriores me permitían financiar meses sin ganancia en los proyectos nuevos, lo que me daba libertad para experimentar y crecer. La mayoría de las personas no disfrutan de su trabajo y por ende buscan escapar de la Matrix. Pero la realidad es que tu empleo puede enseñarte mucho sobre el rubro en que te mueves. Por ejemplo, si quieres abrir una peluquería, lo ideal primero es trabajar como peluquero unos años. Aprenderás técnicas, atención al cliente, organización de la peluquería y funcionamiento real del negocio antes de tú mismo asumir los riesgos. En tu trabajo actual debes dar el 100%, dejar lo mejor de ti en cada tarea. No solo te beneficiarás aprendiendo habilidades valiosas, sino que también puedes conseguir ascensos y generar más capital para financiar tus propios proyectos. Hay personas que han hecho una excelente carrera y paralelamente invierten en acciones o en propiedades. Tienen un gran estilo de vida y no necesitan emprender más. Cada quien debe buscar lo que le hace feliz, porque montar un negocio no es fácil.
y requiere mucho sacrificio. Entonces busca un trabajo que se acerque a tu pasión, algo que disfrutes y que puedas hacer con ganas. Pero si estás en un trabajo que no te gusta, como trabajar por ejemplo como dijimos en la carnicería, y odias cortar carne, hazlo al 100%. Aprende todo lo que puedas, desarrolla tu disciplina y tus habilidades, pero mientras tanto sigue buscando un empleo que esté dentro de tus talentos y tus pasiones. Así podrás aprender de otros cómo funciona el rubro y prepararte para dar el siguiente paso. Por ejemplo, si dejas de trabajar como carnicero y te incorporas a Remax, la red inmobiliaria, aprenderás cómo funciona el negocio de los bienes raíces de verdad. Luego, con la experiencia y los conocimientos adquiridos, podrás más adelante montar tu propia inmobiliaria y gestionar tu negocio con mayores probabilidades de éxito. Paso 3. Cuida tus contactos, tu entorno y tu imagen. Estas 3 cosas van de la mano, porque si no tienes una buena imagen, la gente con la que quieres conectar no querrá acercarse a ti. Eso es duro, pero es cierto. Tus contactos son tu red de oportunidades. No se trata solo de conocer gente, sino de rodearte de personas que te inspiren, que te desafíen y te aporten valor. Cada relación que construyes puede abrirte puertas, enseñarte cosas nuevas o ayudarte a superar obstáculos que solo sería muy difícil de enfrentar. Por eso, mantener buenas relaciones, ser confiable y aportar también a los demás es clave para que tu red sea fuerte y duradera. El entorno en el que te mueves te define y te contagia. Si estás rodeado de personas negativas o conformistas, es muy probable que adoptes esos mismos hábitos y pensamientos limitantes. Por el contrario, un entorno de gente motivada, ambiciosa y con visión te empuja a mejorar, a aprender a crecer constantemente. Elegir con cuidado dónde y con quién pasas tu tiempo es tan importante como las estrategias del negocio. Y tu imagen es otra pieza fundamental. No solo hablo de la vestimenta, sino de la presencia, la actitud y tu cuidado personal. La forma en la que te presentas dice mucho de ti antes de que abras la boca. Una apariencia cuidada, coherente y profesional genera confianza, genera respeto, credibilidad. No necesitas ropa de diseñador, sino coherencia con tu personalidad y el mensaje que quieres proyectar. En definitiva, cuidar tus contactos, tu entorno y tu imagen es una inversión en ti mismo. Cada paso que des en la vida debe acercarte a tu mejor versión, porque solo cuando eres la mejor versión de ti mismo puedes atraer oportunidades, inspirar a otros y construir un camino sólido hacia el éxito. Paso 4. Piensa en qué negocios puedes hacerlo mejor. Siempre hay espacio para mejorar y la clave está en observar con atención tanto tu trabajo actual como otros negocios que veas a tu alrededor. Si estás en un trabajo que amas y que elegiste como parte de tu pasión, presta atención a los detalles. Piensa, si este negocio fuera mío, ¿qué haría diferente? ¿Qué procesos optimizaría? ¿Cómo mejoraría la experiencia del cliente o la productividad del equipo? Incluso los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia y este tipo de análisis te prepara cuando decidas montar tu propio negocio. Pero no solo observes tu trabajo actual, mira también otros negocios aunque no estén relacionados con tu rubro. Por ejemplo, cuando vayas a un Starbucks, fíjate en cómo manejan el flujo de clientes, cómo hacen la limpieza, el trato del personal y la eficiencia en la preparación. Luego compáralo con la cafetería de tu barrio. ¿Qué podría mejorar esta segunda cafetería? ¿Cómo podrían hacer que los clientes estén más felices o regresen más seguido? Este tipo de observación te enseña a detectar oportunidades de mejora y posibles nichos de negocio. Recuerda que ningún negocio es perfecto. Cada empresa intenta resolver un problema, pero lo curioso es que siempre tienen montones de problemas propios, desde procesos internos hasta atención al cliente, gestión de inventario o contrataron gente que no es capacitada. Identificar esas fallas y anotar cómo podrías solucionarlas te da la ventaja. No solo estás entrenando tu ojo para detectar oportunidades, sino que también estás construyendo un catálogo de ideas concretas que podrías aplicar cuando tengas tu propio proyecto. Paso 5. Pon a prueba tus mejoras en un negocio paralelo. Empezar un negocio da miedo, implica asumir riesgos, dedicar mucho tiempo y dinero por adelantado sin garantía de resultados. Por eso, a menos que tengas fondos suficientes para respaldar un negocio desde cero, lo más recomendable es empezar de forma paralela. Esto te permite probar ideas sin poner en riesgo tu estabilidad financiera y sin comprometer tu bienestar. Uno de mis amigos decidió abrir una tienda de productos deportivos. Tenía muy poco capital y no podía arriesgarse a comprar inventario sin antes asegurarse de que se vendería. Entonces hizo algo inteligente. Puso los productos a la venta sin tenerlos en stock, lo que se llama dropshipping. Cuando llegó un pedido, lo compraba y lo enviaba. De esa manera probaba la demanda real de mercado sin comprometer dinero de más. Con el tiempo ajustó su catálogo, identificó los productos que realmente funcionaban y amplió su negocio de manera gradual y segura. Otro ejemplo que recuerdo es el de un cliente que quería abrir una cafetería especializada. Antes de alquilar el local,
y comprar maquinaria cara, empezó haciendo entregas de café desde su casa a clientes locales. Probó diferentes mezclas, ajustó precios, probó la logística y obtuvo la retroalimentación directa de sus primeros compradores. Y gracias a esta estrategia, cuando finalmente abrió la cafetería física, ya conocía perfectamente a su clientela, el menú ideal y la forma más eficiente de operar. La principal ventaja de tu negocio paralelo es que cuentas con tu empleo de 9 a 5 que te mantiene y eso te da estabilidad. Esos ingresos de tu negocio paralelo puedes destinarlos a invertir en acciones, bienes raíces o también en tu próximo proyecto. Además, te da la tranquilidad de no depender únicamente del negocio paralelo mientras lo haces crecer. Tienes también tiempo para experimentar y aprender. Puedes diseñar la página web, preparar folletería, probar el stock si vendes productos físicos, ajustar los procesos y medir los resultados sin la presión de que cada error te cueste demasiado. Este enfoque te da la libertad de mejorar paso a paso, aprendiendo de cada prueba hasta que tu negocio esté listo para escalar. Paso 6. Escala y lanza tu negocio a lo grande. Llegados en este punto, ya no se trata de probar ni de improvisar. El negocio paralelo te permitió identificar qué funciona y qué no. Ahora toca multiplicar esos resultados y construir algo que trascienda. Aquí entra en juego la visión empresarial, dejar de ser un autoempleado y empezar a pensar como dueño de una empresa real. Escalar significa tomar parte de tu negocio que ya comprobaste que da resultados y darle combustible. Eso implica invertir más capital, armar un sistema de operaciones sólido y sobre todo aprender a delegar. Si sigues haciéndolo todo tú mismo, te quedarás atascado en la etapa del autoempleo. En cambio, al crear procesos claros y contratar personas para ejecutar cada parte, liberas tiempo para enfocarte en lo estratégico. Un ejemplo sencillo: imagina que probaste vendiendo productos por internet en tu tiempo libre y descubriste que un modelo específico se vende como pan caliente. El siguiente paso no es seguir empaquetando cajas en tu garaje, sino montar un sistema de logística con proveedores, contratar personal para la atención al cliente y automatizar la mayor parte del proceso. Solo así podrás pasar de vender 50 productos al mes a vender miles. Veo demasiada gente que empieza un negocio sin tener absolutamente ninguna habilidad que los diferencie, lo que significa que van a fracasar y van a desanimarse. Un negocio grande necesita un crecimiento fuerte, conocimientos, experiencias y valor real que aportar. No es casualidad que los mayores multimillonarios no llegaron a la cima por un simple negocio paralelo. Lo hicieron porque aportaron la manera de aportar un valor inmenso a un gran número de personas. Y escalar también implica marketing en serio. Ya no basta con que algunos conocidos te recomienden. Ahora necesitas presencia en redes sociales, publicidad digital, alianzas estratégicas y una marca que la gente recuerde. Este es el momento en el que debes invertir en visibilidad y en crear una reputación sólida en tu mercado. Y no se trata únicamente de crecer en tamaño, sino también crecer en calidad. Cada vez que tu negocio alcance un nuevo nivel, deberás ajustar procesos, mejorar productos o servicios y escuchar más al cliente. Escalar sin mejorar es la receta perfecta para el colapso. Después de recorrer estos 6 pasos, la lección más importante es que no existe un único camino a la riqueza. No todos necesitan montar una empresa para vivir bien, y mucho menos para ser felices. Hay quienes hacen una gran carrera profesional, alcanzan altos cargos y a la par invierten en acciones, fondos privados o propiedades. Con eso logran una vida cómoda, estabilidad y una segunda fuente de ingreso que les asegura tranquilidad financiera. También hay quienes encuentran en su trabajo una verdadera vocación, se vuelven expertos en su área y deciden que no necesitan complicarse con un negocio propio. Y eso no está mal. Cada persona debe diseñar su propio camino, según lo que le dé paz, propósito y plenitud. Ahora, si lo que buscas no es solo estabilidad, sino verdadera abundancia, si tu meta no es vivir, sino ser millonario, entonces tarde o temprano tendrás que emprender. Porque la riqueza a gran escala nace de crear algo que aporte valor a muchísimas personas. Los grandes multimillonarios no llegaron ahí solo por invertir en la bolsa o en inmuebles. Lo lograron construyendo empresas que resolvieron problemas reales y transformaron industrias completas. En definitiva, tu camino depende de ti. Puedes quedarte con un empleo sólido y una segunda fuente de ingresos segura, o dar el salto hacia el emprendimiento, asumir el reto de construir algo mucho más grande. Sea cual sea tu elección, lo importante es que la hagas conscientemente, que no te engañes con cuentos fáciles y recuerdes siempre esta verdad. El dinero es una consecuencia de aportar valor y la libertad llega cuando aprendes a crear sistemas que funcionen sin depender de ti. Si quieres inspirarte con otras ideas de negocios o inversiones, mira este siguiente video. Pero no lo hagas todavía. Primero suscríbete para que tu riqueza crezca y deja todo en la cancha, que esa es la única manera de vivir.